Primeramente, compañeros, muy buenos días. Yo soy un estudiante de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es Lucas Gustavo Carvajal Barrios y me tocó el tema del diagrama de componentes que tengo que explicarles. Primeramente voy a comenzar qué es un diagrama de componentes. Un diagrama de componentes es uno de los principales diagramas de UML. Está clasificado como diagrama de estructura y como tal representa de forma estática el sistema de información. Habitualmente se utiliza después de haber creado el diagrama de clases, pues necesita información de este diagrama como pueden ser las propias clases. Bueno, este diagrama es un poquito más avanzado que el diagrama de clase que conocemos mayormente. Bueno, una vez hecho el diagrama de clases, ya podemos a concluir con el diagrama de componentes. ¿Por qué? Porque el diagrama de componentes básicamente explica todo un sistema y lo explica claramente para que lo entienda la persona interesada. Este diagrama proporciona una vista de alto nivel de los componentes dentro de un sistema. Los componentes pueden ser un componente de software, como una base de datos o una interfaz de usuario, o un componente de hardware, como un circuito, microarchivo, dispositivos o una unidad de negocio como un proveedor. Bueno, una vez dado una idea del diagrama de componentes, sabemos que es un poquito más avanzado y explica en forma global un sistema. Bueno, aquí vamos a explicar los usos de este tipo de diagrama. Bueno, es el siguiente. Se utilizan en desarrollo basado en componentes para describir sistemas con arquitectura orientada a servicios. Mostrar la estructura del propio código se puede utilizar para centrarse en la relación entre los componentes mientras se ocultan los detalles de las especificaciones. Ayudar a comunicar y explicar las funciones del sistema que se está construyendo a los interesados. Bueno, cualquier diagrama o el UML en general, siempre su objetivo es ayudar a entender a los interesados cómo va a ser su trabajo, digamos. En este caso un sistema, cómo va a ser un sistema, ya que el sistema tiene varios componentes, los subsistemas, digamos, y siempre es bueno utilizar el diagrama de componentes para este tipo de casos. Para su construcción se debe plantear en primer lugar identificar los componentes que utilizará el sistema de información, así como las distintas interfaces. Una forma típica y común para una primera aproximación en sistemas sencillos es utilizar un componente central al que los demás componentes se unen y que se utiliza como componente gestor del sistema. Bueno, primero para construir este sistema tenemos que identificar los componentes de nuestro sistema. Por ejemplo, es de acuerdo a la investigación que se realiza por ejemplo, digamos ahí los hoteles, la venta de lotes y los bancos, todos esos son sistemas, tienen un sistema. Por ejemplo, en la venta de lotes, digamos, hay urbanizaciones que se encargan de vender solamente ventas al contado. Ya tenemos un componente, la venta al contado, pero hay otras urbanizaciones que solamente venden lotes al crédito, solamente eso. Entonces su componente de este sistema va a ser la venta de lotes al crédito, uno de sus componentes. Pero también hay urbanizaciones que toman ambos casos, como por ejemplo venta al contado y venta al crédito. Por lo tanto, va a tener dos componentes identificados solo por el título, digamos, del proyecto. Bueno, aquí vemos un ejemplo más claro.
lo dice de forma general. Por ejemplo, aquí tenemos el MAI, aquí tenemos su subsistema 1, 2, 3, 4. Bueno, más adelante voy a explicar un poco de detalle. Primero voy a explicar esto. También tenemos las interfaces. Y le voy a explicar más adelante cómo se lo lee. MAI significa principal. Digamos que es el sistema principal. Y tienes un sistema 1, el 2, el 3, el 4. Lo voy a explicar de otra forma para que se entienda. Este sistema principal requiere de subsistemas para llevarse a cabo. Por ejemplo, este subsistema realiza una tarea principal del sistema, de este sistema. Y este subsistema 2 también realiza una tarea que es clave para el sistema principal. El subsistema 3 también realiza una tarea principal que es clave para el sistema principal. El subsistema 4 también realiza una tarea también para el sistema principal. El sistema principal, con esas tareas hechas, ya puede llegar a un objetivo. Entonces todos sus subsistemas trabajan en relación al sistema principal. Aquí vemos un ejemplo de sus componentes del diagrama de componentes. Lo voy a explicar. Primeramente tenemos el componente. El componente. Notación. Este se utiliza en otras versiones. También estos son iguales. Son de acuerdo a las versiones que se utilizan. Símbolo para representar los módulos de un sistema. La interacción y la comunicación tienen lugar a través de las interfaces. Bueno, aquí se coloca el nombre, ya sabemos, no siempre va a ser componente. El paquete. Paquete combina varios elementos de sistemas, por ejemplo, clases, componentes o interfaces en un grupo. Como vemos aquí el paquete aquí está agrupando componentes. También puede agrupar clases o interfaces. El artefacto. Los artefactos son unidades físicas de información, por ejemplo, código fuente, archivos, exe, script o documentos que se generan en el proceso de desarrollo o el tiempo de ejecución de un sistema o son necesarios para estos. Por ejemplo, los artefactos, no hay un ejemplo aquí, son unos pequeños componentes que sirven de información para el desarrollo del sistema. Aquí tenemos interfaces ofrecidas que se representa de esta forma, con una media luna, un redondo a la mitad, digamos, símbolo para una o más interfaces claramente definidas que proporcionan funciones, servicios o datos al mundo exterior. El semicírculo abierto también se denomina enchufe o stock. Interfaces requeridas. De esta forma se lo expresa su notación. Símbolo de una interfaz necesaria para recibir funciones, servicios o datos del exterior. La notación del círculo con palo también se denomina logipod o piruleta. Ya la interfaz requerida. Ahora el puerto se lo representa de esta manera, su notación, digamos. Este símbolo indica un punto de interacción independiente entre un componente y su entorno. Aquí tenemos relación que se lo representa de esta forma. Las líneas actúan como conectores e indican las relaciones entre los componentes, o sea, son para relacionar componentes. Para la relación de dependencia, es decir, su notación es esta: conector especial para expresar una relación de dependencia entre los componentes del sistema, no siempre se indica. Aquí vemos la interfaz ofrecida. Aquí estos dos tipos de notaciones lo usamos en este ejemplo. Por ejemplo, el componente está usando una interfaz requerida
y este componente está haciendo una interfaz ofrecida. Aquí también vemos los otros componentes haciendo el uso de la relación de dependencia. Bueno, este componente depende de este componente, tiene una relación de dependencia de este componente. Bueno, una vez tenido claro los componentes del diagrama de componentes, como vemos aquí tenemos esta tabla que expresa todo, bueno, todo el diagrama. En esto se enfoca todo esto. Vamos a ver un ejemplo del diagrama de componentes de una tienda online. Por ejemplo, aquí tengo producto, cliente, pedido y factura. Antes que nada, en este tipo de diagrama de componentes ya dije que tenemos que identificar qué componentes va a tener la tienda. Como es una tienda online, obviamente va a tener forma de un pedido. También el cliente puede comprarlo. Por ejemplo, aquí tenemos el producto que está haciendo con una interfaz ofrecida y una interfaz requerida, y tenemos detalles de cliente, y aquí tenemos la factura. También es un componente. Factura tiene una dependencia del producto y una dependencia del cliente. Entonces, depende de estos dos, son relaciones especiales. Bueno, aquí tenemos otro diagrama más complejo, diagrama de componentes de un cajero. Bueno, en este diagrama se nota que es un poquito más complejo, pero lo vamos a descifrar. Aquí tenemos el cajero, la base de datos de un banco, lector de tarjetas, la consola de empleados, bueno, los empleados, digamos, la página web, consola cliente. Bueno, como es una página web, supongo que es un cajero online. Sí, un cajero online, digamos. Ya, voy a empezar por el cliente. Este cliente tiene una dependencia del cajero, y el cajero tiene dependencia de la base de datos del banco, y esta base de datos tiene una interfaz, información contable, una interfaz requerida, digamos. A ver, y esta página web, como vemos, tiene dependencia de la base de datos y del cliente, y el lector de tarjeta tiene una dependencia de la base de datos. También el empleado, consola de empleados, tiene una dependencia de la base de datos. Como podemos notar, esta base de datos tiene mucha dependencia por otros componentes. Por ejemplo, digamos, este componente, si no está, quiere decir que las tarjetas, los empleados, el cajero, la página web no tendrán sentido. Sin él no existen, digamos, si no estaría este componente. Es por eso que estas relaciones son especiales. Bueno, al igual no existe esto, tampoco va a existir este cajero, entonces no va a existir esta consola. Y como no existe esto, la página web ya desapareció. Y bueno, obviamente todo desaparece si no está el banco. Entonces el componente principal será la base de datos del banco. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que me hayan comprendido. Una sugerencia, este diagrama de componentes les sugiero que lo utilicen al explicar un sistema grande, digamos, por ejemplo un sistema de un banco, digamos, como esto. Ayuda a identificar cómo será tu sistema que vas a construir para ese banco, en este caso. Bueno.